bueno de esto es, digo, estas cosas lo puede hacer cualquier persona. Estas notas, alguien que más o menos sepa usar Hoddermeyer lo puede hacer en 10 minutos. Pero lo que no van a tener y que es lo bueno son los pop-ups. Los pop-ups de este HUD son los que son una maravilla. Por aquí está Pop-up Designer. No, Pop-up Designer. Esos se los voy a tener que enseñar en alguna mano. A ver, voy a ver una mano. Esas son las notitas de Notecaddy que ya les he hablado muchas veces. Pero ahorita vamos a ver el HUD. Esta es la primera línea que dije que era BPIP, perdón. Casi no le doy clic a este pop-up, pero para lo único que le doy clic a este pop-up en mi caso es para ver cuando los jugadores hacen limp desde el small blind. En stakes altos hay una estrategia bastante buena que es hacer limp desde el small al big blind. Por ejemplo, en este caso, al parecer lo hace 40%. Miren, Leaking Lab. ¿Cómo en qué momento ocuparía ese pop-up? Estos son opens por posición. Abre 17 under the gun, 23 en el cutoff. Los tengo ya bien por colores. Si es amarillo es que es normal. Si es verde es que es muy bajo, que se sale de la norma, que es un porcentaje muy bajo. Si es rojo es que es muy alto. Entonces 17 under the gun normal, 23 en el hijack normal, ligeramente alto, pero normal. 31 en el cutoff es un poco alto, es demasiado alto en mi opinión, 31. 54 en el botón normal y 10% en el small blind, que es bajísimo. ¿Cómo puede estar jugando 10%? Aquí desde un mito está rarísimo. Entonces lo que hago es dar clic en BPIP. Este es el pop-up. Y aquí me dice cuando hace limp 0% lead position, mid position 0, cutoff 0%, botón 0%, small blind 40%. Entonces lo que hace es que hace limp el 40% de las manos y entonces ya me ajustaré sabiendo eso. Pero es un pop-up que solo, básicamente, el de BPIP, básicamente solo lo uso para eso porque rangos de limp call y demás no se usan mucho. Cold call, supongo que sí, que tanto a veces lo uso, pero no los veo tanto en realidad. Preflop raise, nunca le doy clic, ni siquiera casi sé que hay aquí. Pero básicamente me da, no los uso porque aquí te dice la posición. Aquí está la pregunta de cuál es la diferencia entre preflop raise y RFA. Como puedes ver cambian un poco. Ve, preflop raise 17, RFI 17, en middle position es 20 y aquí es 23, en cutoff 25, en RFI 33, 31, perdón, botón 32 y aquí 54. En el botón varía mucho. Me equivoqué al decírtelo porque no estaba pensando bien, pero en realidad en botón varía mucho porque que te llegue un pot hasta el botón sin que nadie lo abra no es tan común. Entonces el preflop raise del botón va a ser mucho más bajo que el raised first in en botón. Entonces el preflop raise no te dice mucho. En realidad el raised first in es lo que importa. Shango pregunta cuál es un preflop raise de un jugador normal. Pues como puedes ver, este jugador no recuerdo quién es, pero estos dos son regs. Ese es 28, o sea, 28 BPIP. Perdón, 24 BPIP, 18 preflop raise. Este es 28, un poquito más luz, 19. Los dos tienen trivet. Bueno, este tiene trivet de 8, este trivet de 9. Fold to trivet de 49, que está bien. Fold to trivet de 38 es muy bajo, aunque solo tengo 500 manos. Es un sample muy pequeño para esta stat. Con Liquid Lab tengo 4500 manos, es suficiente. Tiene forbet de 2.9%, es muy bajo. Siempre ponerle el código de colores es importante. También se los puedo enseñar ahorita si quieren el código de colores. Trivet, este es un pop-up de Trivet. Como pueden ver, el pop-up de Trivet, ay, casi no sé. Voy a quitarles esta vista, les voy a poner una más grande porque aquí casi no se ven los pop-ups. Si no, no van a ver el pop-up.
Pero este es el pop-up de Trivet. Como pueden ver es enorme. Estas cosas que ven aquí son de NoteCaddy. En realidad no las uso tanto, es demasiada información que no da tiempo de verla, entonces casi no las uso más que en Rivers y cosas así. Pero bueno, aquí este lo uso, te pone por posición y te dice, sobre todo lo importante, lo que estaban diciendo es contra. Aquí te dice, Trivet, este jugador hace Trivet en el de 5 desde el cutoff, early position 0%, obviamente no puede ser Trivet under the gun, más que limp Trivet, pero no hace nada. Middle position 5.3, cutoff 7.9, botón 8.6, small blind 11, big blind 6.8, bastante normales. Y ahora este es contra, es decir, el villano hace Trivet contra under the gun 2.9, middle position 7.4, cutoff 9, botón 14, small blind 13. El único número que aquí me llama la atención es que es demasiado agresivo contra middle position. 7.4 es muy alto. Luego se ve el brinco como de 3 a 7 y a 9. Como que hay un brinco aquí un poco. Entonces probablemente está haciendo demasiado trivet a middle position. Y eso me sirve. Por ejemplo, yo estoy en middle position y él me hace trivet y veo este 7.4 y es suficiente para abrir considerablemente mi rango de 4-bet bluff. Entonces voy a bluffear mucho más contra él en esta posición cuando yo esté en middle position. Entonces me sirve mucho ese pop-up. Este te dice cuando tú estás en la posición, no en general, sino cuando tú estás, que es lo mismo. La gente no varía mucho su estrategia contra ti en específico y el sample es muy pequeño. Bien, squeeze, este también le doy clic para ver sus squeeze. Hace un total 3.4, después por posición. Por lo visto 3.4 es muy bajo squeeze. El King hace demasiado poco squeeze, eso está mal. Fold to 4-bet, ese también es muy útil, pero bueno, ese ya viene, es otra estadística entera. Esta es la estadística de fold to 4-bet. Como podemos ver, Licking Love foldea normal, 50% es lo normal, fold to 4-bet. Y aquí te dice, ¿no es fold to 3-bet? Sí, perdón, fold to 3-bet. Sí, perdón. Fold to 3-bet, early position 67. Esto sí lo uso porque aquí se ven como, más bien lo uso para sacar notas. Hay muchas personas que, por ejemplo, en early position varía muchísimo. Hay personas que foldean como el 75% y hay personas que foldean como el 30%. Es una discrepancia enorme. Quien foldea 30% no foldea nada. Y quien foldea 75% está foldeando demasiado. Entonces, básicamente, quien no foldea nunca voy a hacerle 3-bets por value muy loose. Y quien foldea como 75 no voy a hacerle tribets ni con as rey, ni con queenas, ni con jotos, porque pues básicamente no hay value. Pero podemos ver que aquí cambia significativamente. Técnicamente él debería estar cercano a 50 en todos. Y como podemos ver, under the gun foldea demasiado, en middle position foldea normal, en cutoff foldea muy poco. Por alguna razón en cutoff este villano abre mucho en cutoff y foldea muy poco en cutoff. Entonces es un jugador que se está jugando demasiado loose y demasiado station en el cutoff. No lo había registrado hasta ahorita, pero es interesante. A ver qué dice el chat. Slat, que eso es fundamental, los colores de los rangos. Sí, ahorita se los voy a poner. Gandara dice, ¿con cuántas manos puedes saber bien el trivet y el fold a trivet? Al igual que el 4-bet. Trivet te empieza a acercar como a las, ¿qué será? 100 manos. Obviamente hay una desviación. Yo diría que como de 2%. Normalmente con 100 manos ya tienes una aproximada ahí como de 2%. O sea, puede aparecerle 8%, en realidad ser 6% o viceversa. Pero ya por lo menos te das una ligera idea. Ya como con 250 ya sabes su trivet. Fold to trivet requiere un sample más grande. Fold to trivet probablemente ya se está haciendo, yo creo que acercándote a las 1000 manos para saber el fold to trivet. Esa sí varía bastante. Arcade dice que eso le quita la esencia de póker, hay que jugar con feeling. Una lágrima por Antonius. ¿Qué estaba diciendo?
Aquí es el fold to trivet. No me había fijado, pero como decía, este jugador en el cutoff está jugando mal. Está muy necio en el cutoff, abriendo mucho. No puedes abrir 31% de las manos y de ese 31% básicamente defender el 66%. Es muchísimo. Son demasiadas manos. Es algo que voy a anotar y tratar de explotar. Es decir, si me hace 4bet voy a hacer 5bet all in loose y voy a hacerle mucho 3bet por value porque paga demasiado. Aquí te dice el 4bet total por posición, pero yo prefiero range. Como digo, a mí 4bet no me gusta mucho. Prefiero el range porque, por ejemplo, 4bet total siempre no es lineal. Como pueden ver, aquí es 8, 13, 20. Son números más difíciles de interpretar que aquí el rango. Aquí no importa la posición. Forbete aquí el 1.4%, aquí el 2.8%, bueno, de sus manos, aquí el 2.8%, en el cutoff 6.4%, aquí definitivamente una discrepancia enorme en el cutoff de este jugador. Un rango de 6.4% es muy loose, muy loose. Este jugador es alguien que seguramente lo puede explotar mucho en el cutoff. Me voy a tratar de acordar, a ver si no se me olvida luego, pero este jugador está haciendo muchísimo forbet. Porque está pagando mucho, pero está pagando mucho y muchísimo forbet en el cutoff. Mal ahí. En el botón casi nunca forbetea, 1%, es muy demasiado bajo tal vez. Small blind 1.6 y fold to 5bet. Casi no tenemos sample. Tenemos 4500 manos y no tenemos casi sample de fold to 5bet, para que vean que esas estadísticas se necesitan samples enormes. Ni 4500 manos son suficientes. Este es forbet, el último es la estadística de forbet. Este jugador es un forbet de 8.4%. No, range, me interesa el rango. Sí, esto total no me interesa el rango. 2.1 en posición, 4.2 out of position. Es normal forbetear mucho más fuera de posición. Y aquí te dice por posición: early position contra middle position 1.2, early position contra cutoff 3.2, early position contra botón 3.7. Obviamente cada vez más luz entre la posición que le está haciendo trivet es más tardía. Early position contra blind 1.4, tiene sentido porque debería ser un trivet de blinds a underdog, debería ser muy fuerte, entonces no debería ser mucho forbet. Aquí es donde va a estar mal seguramente. En middle position, no, en cutoff es donde va a estar mal. Middle position, 4, bla, bla, bla. Bueno, el chiste es que no dice cuando está en early position contra las posiciones como reaccionan. En middle position contra las posiciones como reaccionan. En cutoff contra el botón hace un forbet de 5%, es muy alto. Y contra blind de 3.1%, está decente, pero contra el botón defiende demasiado. Botón contra blinds 3.3, small blind contra big blind 1.8, este es muy bajo. Este definitivamente es muy bajo, no defiende lo suficiente. Aquí viene otra estadística, también es muy importante, que conforme vayan subiendo de niveles va siendo más relevante. Cold forbet. ¿Qué es cold forbet? Significa que alguien abre preflop, otro jugador hace tribet, y cold forbet es cuando alguien hace forbet, pero no el raise original, sino un tercer jugador, es decir, abre under the gun, el botón hace tribet y el small blind hace forbet. Ese es un cold forbet. 5.1 es algo alto. De hecho es más alto de lo normal. En límites bajos la gente cuando hace call forbet nunca tiene bluff. Es decir, este call forbet, si lo tienen como estadística y se ponen a ver sus manos de 10 no limit o 25 no limit o incluso 50 no limit, van a ver que este call forbet va a ser muy bajo. Muy bajo. La gente casi no bluffea con call forbets y conforme van subiendo los call forbets son más y más y más frecuentes. Aquí viene el tamaño de su forbet. Si es de menos de 2x es débil. ¿Qué porcentaje? Aquí el 63%, por ejemplo. Aquí si de 2 a 2.5, 33%. Pero como pueden ver, los samples son muy pequeños. Lo que viene en paréntesis es el número de samples. Este jugador 21 samples cuando hace de 2 a 2.5, pero solo 3 samples cuando lo hace mini. Entonces 3 samples no significa nada. Cuando lo hace más de 2.5 solo hay un sample, que es bajísimo. Cuando hace 4bet jam a más de 50 big blinds, la mitad de las veces es débil, pero también sample de 4 manos son muy pequeñas. Entonces siempre el sample, en todas esas estadísticas tengan muy presente que
sample es básico. ¿Cuál es el sample? Bug, que dice, ¿qué es Trivet por value? Trivet por value es cuando tú piensas que el jugador te va a pagar con muchas manos peores que las tuyas. Un evidente trivet por value es ases, reyes, as-rey, y ya dependiendo del villano y las posiciones pueden ser queenas, jotos, dieces, as-queena, incluso rey-queena. Por ejemplo, puedes sin ningún problema hacer un trivet value de small contra big blind con rey-queena. Sigue siendo por value porque seguramente el jugador en el big blind te va a pagar con manos como rey joto, rey 10, rey 9 suited, etc. Entonces es por value. Pero varía. O sea, obviamente yo harías trivet por value small contra big blind con rey queena, pero si fuera hijack contra under the gun definitivamente no es por value porque este jugador nunca debe de pagar con una mano peor o casi nunca debe de pagar con una mano peor o dominada por rey queen. Trivet como bluff o semi-bluff, como quieras verlo, siempre son semi-bluffs. No hay ningún bluff total porque tienen equity, pero siempre son suited, haz de cuenta algo así como as-4, suited aces, suited connectors, también queen a 10 suited, también eso realmente no es value, son semi-bluffs. Lesla dice hacer forbet con ases o reyes al 50%, ¿está bien? O sea, el 50% de las veces forbet. Depende de la posición. Entre más fuertes las posiciones, menos forbet. Es decir, puede ser más forbet con ases y reyes en small contra botón. Yo diría que las posiciones más agresivas son small contra botón. En este caso debes de hacer más forbet más seguido con ases y reyes. ¿Por qué? Porque tu rango de value debe de ser amplio, porque también es un spot en el que debes de bluffear también. Pero por ejemplo, si tú estás under the gun y te hace trivet el small blind, entonces hacer forbet no, hazlo mucho menos frecuente porque no vas a estar bluffeando mucho ahí. Entonces simplemente call es mejor. No 100%, simplemente debes de bajar tu porcentaje de forbet en general, tanto de bluff como de value. Su rango es más fuerte y necesitas atraparlo con ases y demás. ¿Qué más? Siguiente línea. Bueno, la siguiente línea es de civets. Esta casi nunca le doy. La única vez que le doy clic a esta para ver el pop-up de civet en el flop, es esta estadística, civet flop, es para ver en trivet pots. No voy a dar clic cada flop normal, solo en trivet pots. Varía mucho, por ejemplo aquí dice, estas son normales, SRP single raise pot, este es trivet pot. Entonces aquí dice trivet pot out of position, 49% de las veces hace civet, y cuando está en posición el 68% de las veces hace trivet. Esto es muy importante, hay personas que llegan a tener hasta 80%, y estoy hablando de 500 no limit. Entonces en límites más bajos va a haber personas con 90% o un número muy malo y muy explotable que está haciendo civet casi siempre, y esa persona la pueden explotar. Si tiene 90% la pueden flotar muy loose, le pueden hacer raise muy loose, básicamente defender muy loose contra personas que hacen demasiado. Por ejemplo, en civet cuando hay forbet preflop 83%, ese es un número normal. Normalmente cuando hay un forbet la gente hace mucho apuesta de continuación porque los rangos de forbet tienden a ser muy fuertes. No estoy seguro honestamente cuál es un buen número aquí. En cuanto a teoría del juego no sabría decirle si es correcto o incorrecto, pero es normal ver números altos en forbet pots. Pero bueno, los forbet pots son muy raros. Estas dos ni vale la pena verlas. Apuesta de continuación de turn es lo mismo. También lo checo nada más para trivet pots. Aquí es igual trivet pot, 64% de las veces. Normal, parece razonable. Este es riverbet. Este está interesante porque te dice por tamaño qué tan weak es. Esta zona es nada más
para cuando es débil. Es decir, si apuesta el river del 0 al 40%, es débil en posición el 82%, es altísimo. Si apuesta del 40 a 60%, el 67% de las veces es débil. Si apuesta del 60 a 80%, el 44% de las veces es débil. Si apuesta del 80 al 100, el 20% es débil. Eso es perfecto, porque entre menos apuestes, más... No, a ver, perdón. Entre más grande, este jugador está jugando mal, porque entre más grande tu apuesta, más débil debes de ser, porque le estás, en cuanto a teoría del juego, si apuestas pequeño debes de tener mucho value. Si apuestas grande es porque tienes muchos bluffs, entonces la tendencia debería ser al revés. Este está yendo entre más chico, más débil. 82, 67, 44, 20, y cuando hace overbet 0. O sea que este jugador tiene un sizing tell muy obvio. ¿Cómo no me pongo a estudiarlo? Estos son rivales, pero tiene un sizing tell muy obvio que entre más fuerte apueste, más fuerte es su mano, y eso es pésimo. Eso es pésimo. Out of position tiene menos, el sample es un poco más pequeño. Pero bueno, para eso es interesante ver esto. Por ejemplo, si el rival, ¿para qué doy clic aquí? De repente, si el rival apuesta el 80%, doy clic aquí y veo que el 80% solo es débil el 20% de las manos. Entonces normalmente apuesta débil. Sin embargo, si apuesta chiquito, el 82% es débil. Eso es pésimo. No me había fijado, pero a este jugador le voy a hacer bluff catch siempre que apueste pequeño. Tienes muchísimos pot odds y aparte su rango es muy débil, entonces call, casi el 100% de las veces call. Un error ahí de su parte. Este es de check raise. Este no le doy en realidad clic. Creo que nunca le he dado clic a check raise. Como que ver por... Son situaciones tan poco comunes que necesitan samples enormes. Check raise no es una jugada muy común. Y poneme así, turn call, check raise, está muy bien. Realmente no le doy clic. La que sigue es foldear por posición, que diga foldear a T-Cbets, tampoco les doy clic. Y esta es una que... Este es un tip, este es algo que yo agregué. Esta línea que está en blanco yo la agregué. No venía en el HUD principal, yo la agregué. Es la de one when seen the flop. Por ejemplo, este jugador tiene 47. Este tiene 41, o sea, este jugador es más agresivo. 28, went to showdown. Y este 26 went to showdown. Mucho tiene que ver el sample, pero bueno, similar. Van al showdown similar y su agresión este es 2.2 y 3.3. Pero bueno, eso es sample más que nada. Pero lo que tengo aquí, y nada más porque no tengo dónde poner este pop-up mejor, pero es missed c-bet, es decir, cuando no hace c-bet. Esto es muy importante. Ahorita me estoy dando una cantidad de errores que está haciendo Leaking Lab, y es un jugador con el que juego todo el tiempo. Realmente no me tomo el tiempo de analizar a los jugadores con los que juego, pero debería, por lo que estoy viendo, tiene enormes errores. Bueno, antes de que les explique esto, leo el chat. David Poke dice que... pregunta que si alguien tiene la versión español de Mathematics of Poker. Shago dice que si c-bet es apuesta a continuación, exactamente. c-bet significa continuation bet. Jonatarda dice: hola, Valen, manos, ¿de cuánta antigüedad purgas en tu base de datos de Holden Manager? Saludos desde Lima, no dejes de subir videos. Me habían hecho esa pregunta y honestamente no lo sé. Es que, como pueden ver, se necesita un sample bestial para muchas estadísticas de river o de check raise o de jugadas poco comunes. El problema es que si ya empieza a tener samples muy grandes, es decir, samples de hace 2 años, es que pues las personas se ajustan. Obviamente juegas muy diferente hoy en día que hace 2 años, entonces puedes estar basándote en estadísticas incorrectas. Entonces, una de dos: o consigues un buen sample, una buena cantidad de sample, o consigues un sample real de lo que está pasando. No lo sé. Yo ahorita tengo un sample bastante viejo de años. Tiene años esta base de datos. Yo creo que es más importante volumen que sea fresco y real. Creo que es más...
O sea, si pudiera hacerlo así, digamos que preflop, las de preflop, tribet y forbet, que son muy más comunes, pues sí purgaría mi base de datos cada año. Pero para el River, si hago eso, simplemente no voy a tener ninguna estadística en el River. Entonces, no estoy seguro que sea más conveniente. Yo creo que prefiero tener cantidad de samples que, te digo, un sample más preciso, la verdad. Bueno, le estaba diciendo que este es uno importante que yo hice y es sobre cuando alguien no hace Cbet. Este jugador, este es un error tremendo. Aquí dice, after missing Cbet out of position. Es decir, si este jugador no hace apuesta de continuación fuera de posición, es decir, imagínense que está under the gun, yo le pago en el cutoff, el flop sale random y él hace check, no hace apuesta de continuación. Aquí dice, ¿qué hace después de hacer check? Hace fold el 77% de las veces. Es altísimo. Si hay un pot de, pongamos $100 para usar números redondos. Si hay un pot de $100 preflop y este jugador hace check y yo decido apostar $50, o sea, si yo apostara $100 el pot 100%, sí, necesitaría foldear la mitad de las veces. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que mi mano tiene 0 equity. Es un blob absoluto que no puede mejorar, por X o Y razón, por simplicidad. Si yo he puesto $100 en un pot de $100 y él foldea el 100%, es una jugada break-even. Perdón, si él foldea el 50%, es una jugada break-even, porque el 50% de las veces voy a perder $100, el otro 50% de las veces va a foldear y gano sus $100. Ahora, si yo apuesto medio pot, que es más realista, apuesto $50 en 100, si él foldea la mitad de las veces, yo estoy generando muchísimo dinero, porque la mitad de las veces voy a perder $50, pero otra mitad de las veces voy a ganar $100. Entonces, él necesitaría pagar el 66% de las veces. Pagar el 66% de las veces. Y ahora, este jugador no está pagando el 66, está pagando el 23. Es bajísimo. Este jugador, básicamente, cada vez que haga check, le tengo que apostar todas mis manos, es imprimir dinero. Y ese raise el 0%, o sea, ni siquiera tengo temor a que me saque de mi mano. Nunca me estaba a hacer raise. Wow, eso es un leak bestial. Qué locura de leak. En el turno hace lo opuesto, paga mucho, aunque el sample de aquí ya es de 4 manos. Y tampoco el sample es muy grande en el flop. No sé por qué es tan poquito con 4000 manos, qué raro. No entiendo por qué nada más 13 veces. Pero bueno, aún así con 13 manos es suficiente para ver la tendencia. Esto es muy importante y se ve mucho. Con esta estadística van a ver cómo en stakes bajos varía muchísimo este número. Lo ideal debe de ser algo cercano a 50% o un poquito más, porque normalmente cuando tú haces check y el vino te apuesta un poco menos del pot. Entonces si foldeas más del 60% o algo así, si foldeas más de eso, estás perdiendo dinero automáticamente. Por eso yo no hago apuesta de continuación con un rango, apuesta de continuación con un rango un poco fuerte para no tener que estar foldeando de más. Esto es en tribets lo mismo. En tribets es más razonable cuando hace check, solo foldea el 50% de las veces. Mucho más razonable. Aún así sigue siendo un poco explotable. Pero bueno, esto es fuera de posición. Pero es que ya como que se trabó. A ver, ya. Este es en posición. Cuando él en posición no hace apuesta de continuación, supongamos que yo pagué en el Big Blind y él decide no hacer apuesta de continuación, en el turn fold del 71% de las veces cuando yo le apuesto. Demasiado alto. Al parecer este jugador cuando no hace Cbet se rinde. Y aquí es... ¿qué hace él contra cuando yo no hago apuesta de continuación?
Por ejemplo, yo estoy fuera de posición, el in-position, que hace el in-position contra un miss Cbet. MCB es miss Cbet, es decir, que no hicimos Cbet. Supongamos que nosotros no hicimos Cbet, él apuesta el flop el 36% de las veces, turn 47, el river 50% de las veces. Estos números son mucho más razonables, un poquito bajo el 38, de acercarse más a 50. Pero hay personas, por ejemplo, que apuestan contra Miss Cbet 80% o algo así. Y contra estas personas, si alguien tiene aquí un 80%, ustedes deben de hacer check raise muchísimo, check call muchísimo, porque básicamente estos jugadores van a intentar robarse el pot. Y es muy común. Seguramente en torneos este número va a ser muy alto. Sospecho mucho que cuando no hacen apuesta a continuación, la gente va a querer robarse el pot mucho y pueden explotarlo mucho. Esto es lo mismo, pero fuera de posición. Cuando ellos están fuera de posición y tú no haces Cbet en el flop, este jugador va a apostar el turn 36%. Pero bueno, ahí se pueden dar una idea. En 3-bet pots pueden ver que el sample es demasiado pequeño, no vale la pena ni discutir. Ya está poniendo un poco avanzada esta clase, pero bueno, esa estadística, este pop-up, se los recomiendo mucho. Les digo que después voy a poner el link. O si no, mientras ármense uno, pero tener un pop-up contra cuántas veces o qué hace el oponente cuando no hace apuesta de continuación y cómo reacciona el oponente cuando nosotros no hacemos apuesta de continuación es una tendencia que pueden explotar muchísimo.